Bueno, buenas noches a todos aquellos que nos estén viendo. Les agradezco su tiempo y su atención. Nosotras somos Tati Torres y Talia Bustamante y presentaremos nuestra investigación sobre la teoría de biogeografía de islas. Entonces, continuamos. Uy, un momento, se fue. Listos. La historia de la biogeografía se ha dividido en 4 periodos: el precientífico, el clásico, el walesiano y el moderno. En cuanto a la época clásica, se dio más o menos en el 1760 a 1860. En este tiempo ya muchos naturistas habían comprobado lo que muchos conocen como la ley de Buffon. Y en esta ley se convirtió durante muchísimos siglos en el paradigma de la biogeografía. Esta ley es conocida como alopátrica y dice que entre el viejo y el nuevo mundo no hay especies de mamíferos en común. Esto quiere decir que a pesar de que existen lugares con condiciones climáticas similares en ambos continentes, lo que va a determinar que haya especies diferentes en ambos lugares son las causas históricas. Si vamos a hablar de geografía, Darwin tuvo 2 grandes contribuciones. Una de ellas fue que reconoció la intervención de causas históricas en la distribución de las especies, y la otra es que supuso que mediante sus relaciones de ancestría descendiente se puede inferir las relaciones de áreas geográficas. En el periodo walesiano ya se dejó por un lado estas ideas debido a que las ideas de Darwin eran contrarias a las de Buffon. En esta etapa prevaleció las ideas de Darwin, y los biogeógrafos trataron de explicar por qué existen especies endémicas desde la perspectiva de la selección natural. Y bajo estos argumentos de este periodo debían ser más comunes los casos de cosmopolitismo que lo de endemismo, y se explicaron a través de conceptos fundamentales de la época. El centro de origen, y este se define como un área limitado donde las especies se originan y a partir de la cual se van a dispersar para colonizar otras áreas, especialmente a grandes distancias. Estas concepciones contrarias a las establecidas en el periodo clásico hacen que el periodo walesiano se caracterice por un endurecimiento teórico, en el sentido de que se siguieron fielmente las ideas de Darwin en lo referente a la selección natural de las especies y por lo tanto a su distribución. La selección natural, además del concepto de dispersión sobre una geografía, también estableció que es la causa de la distribución según la tradición darwiniana. Por lo tanto, las especies dominantes con mayor capacidad de adaptación se desplazan fuera del centro de origen a las menos dominantes y con menos capacidad de adaptación, de tal forma que en el centro de origen se van a encontrar las especies dominantes, mientras que las especies menos adaptadas van a colonizar espacios geográficos vacíos y alejados del centro de origen. Bueno, esta visión es muy contrario a lo que dice Humboldt, dado que esta explicación walesiana hay un desacoplamiento entre la historia de la Tierra y la historia de la vida. Es decir, que se presume que las masas continentales tienen una historia anterior a la historia de las biotas que las pueblan. Y los taxas son más recientes en los lugares que lo habitan. Ya anulando lo anterior, Darwin junto con Liels y Wallace aceptaron la creencia común en su época de una tierra fija, y que a pesar de que para entonces algunos pensadores ya habían planteado la posibilidad de los movimientos continentales. En el periodo de Darwin y la biogeografía moderna se ha dado muchos procesos, entre ellos está el uso biogeográfico de historias genealógicas de seres vivos, que también se denominan
árboles filogenéticos que se obtienen a partir de métodos muy rigurosos que se basan principalmente en datos moleculares. Otra es que hay nuevas tecnologías, en especial está la informática, que va a permitir obtener datos y miradas imposibles en los tiempos de Darwin, como los sistemas de información geográfica. También tenemos la visión más balanceada de la ecología y la historia como condiciones de las distribuciones geográficas. Y finalmente, la aceptación de vicariancia como regenerador en cambios de la distribución de los organismos. Para explicar un poco sobre el proceso vicariense tenemos como ejemplo de una explicación que es una explicación histórica de la disyunción por dispersión y por vicarianza en el género Larrea. En esta dispersión algunos miembros de la población ancestral migran desde su centro de origen a otra región, sorteando las barreras que se podían imponer. En la vicarianza, la aparición de una barrera insuperable va a dividir la población ancestral en dos o más poblaciones. Y las poblaciones separadas de cada región pueden evolucionar de manera independiente y también formar nuevas especies. Fue tanta la influencia de Darwin en el ámbito científico de la época que sus argumentos con relación a la distribución de especies fueron tomados de manera inequívoca y por lo tanto se hizo que investigadores contemporáneos, pero menos afanados que él, tuvieran que modificar sus puntos de vista. A pesar de tener la razón según la evidencia presentada, este es el caso de John Hooker, quien al estudiar las flores sureñas de plantas se dio cuenta de que las plantas en regiones como América del Sur, Australia y África eran muy similares entre sí, de lo que son las plantas de América del Norte y América del Sur. Sin embargo, Darwin tenía una percepción muy diferente, pues para él las especies del norte debían ser más similares a las del sur y pues usando su poder de persuasión logró que muchos botánicos declinaran en sus ideas. La distribución disyunta del género Larrea podría analizarse en consecuencia desde dos posiciones. La del dispersalismo, por lo que el género se originó en un área que migró, y la otra, la de la vicariancia, que señala como la distribución original del grupo cubría también un territorio intermedio y que por razones geológico-climáticos del pasado se pudo dividir en dos áreas y quedaron de manera incomunicada, por así decirlo. Bien, ahora respondemos a la pregunta: ¿qué dice la teoría de la biogeografía de islas? La biogeografía de islas es un campo dentro de la biogeografía que establece y explica los factores que afectan la riqueza de las especies de comunidades naturales aisladas. Como tal, y también, la teoría sostiene que el número de especies encontrado en una isla, es decir, el número de equilibrio, es determinado por tres factores. El primero es el efecto de la distancia del continente. El segundo, el efecto del tamaño de la isla. Y el tercero, el equilibrio dinámico entre la inmigración y la extinción de especies. Hablando de estas, tenemos que se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre conservación en las islas porque son pequeñas unidades replicadas de área aisladas de otros hábitats. Son muy útiles para estudios de comunidades y ecosistemas de especies. Se utilizan islas para estudiar problemas evolutivos y ecológicos. Alexander von Humboldt en 1807 afirmó que las áreas más grandes albergan más especies que las más pequeñas. Para sustentar más especies que las islas más pequeñas, Gran Bretaña en 1962 formalizó que si el área de la isla se traza contra el número de especies en una escala logarítmica, la relación sería una línea recta, ya que si tenemos el logaritmo de S igual a logaritmo de C más Z multiplicado por el logaritmo de A, en donde S es el número de especies, C es constante tal que el número de especies es por unidad de área. A es el área de la isla y Z es una constante que varía poco entre diferentes taxones. La relación entre el número de especies y el área se llama curva de área de especies.
los científicos han propuesto que la composición de especies de una isla es un equilibrio dinámico con el número de especies resultante de un equilibrio entre colonización y extinción, que es el número de especies en una isla. Refleja un equilibrio entre la velocidad a la que las nuevas especies la colonizan y la velocidad a la que las poblaciones de especies establecidas se extinguen. El número de especies en una isla aumenta con la nueva colonización, pero disminuye en extinciones siempre que la tasa de nueva colonización tenga éxito. La tasa de extinción, el número de especies aumenta, pero cuando las tasas se igualan, el número ya no cambia, ya que está en equilibrio. Cuando una isla está casi vacía, la tasa a la que se establecerán nuevas especies, las poblaciones serán altas y las tasas de extinción serán bajas, porque pocas especies están disponibles para extinguirse, ya que los recursos son limitados. La tasa a la que las poblaciones residentes se extinguen será alta cuando la isla esté relativamente llena, por lo que debe haber un punto donde dos tasas son iguales, cuando la entrada de la inmigración equilibra la salida de la extinción. Bien, ahora hablaremos sobre la teoría del equilibrio de las islas. Entonces, describe su relación teórica entre la inmigración y la extinción de dos islas dependiendo de su tamaño y distancia del continente. Se basa en los primeros principios de la ecología y la genética de poblaciones para explicar cómo la distancia y el área se combinan para regular el equilibrio entre la inmigración y la extinción en las poblaciones. Ahora bien, hablando sobre los factores importantes de estos cambios, tenemos que el tamaño de la isla. A medida que aumenta el tamaño de la isla, las tasas de inmigración aumentan ligeramente, porque la isla es un objetivo mayor para dispersar individuos. La tasa de extinción es menor en las islas grandes porque las islas más grandes soportan una gran población de especies que a su vez proporcionan un amortiguador a los eventos de extinción estocástica. El efecto de la distancia. La teoría predice que, siendo todo lo demás igual, las islas distantes tendrán menos tasas de inmigración que las cercanas a un continente, y el equilibrio ocurrirá con menos especies en las islas distantes. Las islas cercanas tendrán altas tasas de inmigración y se apoyarán a más especies. Muy bien, ahora hablaremos sobre la evidencia para la teoría del equilibrio de la biogeografía insular, que también explica lo que realmente observamos en la naturaleza. Una famosa prueba de la teoría fue proporcionada en 1883 por una catastrófica explosión volcánica que devastó la isla de Tratak o Toa, ubicada entre las islas de Sumatra y Java. La flora y la fauna de este remanente y las dos islas adyacentes fueron completamente exterminadas, pero en 25 años 13 especies de aves y recolonizaron lo que quedaba de la isla. Entre 1908 y 1934, 34 especies se establecieron en realidad, pero 5 de ellos se extinguieron en 1984 y 35 especies estuvieron presentes durante 1934 a 1985. Otras 14 especies se establecieron y se extinguieron ya que la teoría predijo que la tasa de aumento disminuyó a medida que más y más especies colonizaban la isla. Además, se estableció un equilibrio. Se acercó a que hubo algunas pérdidas de balón. Los autores también probaron la teoría contra la experimentación. No, momento, me estoy pasando ya. Se ha aplicado a muchos tipos de problemas, incluido el pronóstico por ahora de los cambios causados por la fragmentación del hábitat que antes era continuo. La teoría biogeográfica de la isla puede ser de gran ayuda para comprender los efectos de la fragmentación del hábitat. Se ha convertido en un componente esencial de la biología de la conservación, particularmente en el análisis de los diseños de las reservas. La fragmentación de los hábitats naturales da como resultado parches más pequeños a su alrededor debido a un entorno humano inhabitable u hostil. Los parches remanentes del hábitat, los parques nacionales y las reservas naturales pueden considerarse islas. La relación entre el área de la reserva y la probabilidad de supervivencia de una especie es característicamente diferentes de diferentes especies. Por lo tanto, se pueden hacer sugerencias explícitas para el diseño geométrico óptimo de las reservas. Bien. Por último, teníamos planeado mostrar unos pequeños videos en la clase sobre la distribución geográfica de las especies animales. Son como mucho 5 minuticos juntos, así que les dejamos los links por en caso de que quieran verlos y ya más adelante los hablaremos nosotras propiamente sobre lo que trata. No siendo más, les agradecemos por como lo mencioné anteriormente en el inicio, por su tiempo y atención y estamos atentos a sus calificaciones y comentarios, compañeros. Muchas gracias.